Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien, con mucha energía y listos para charlar de algo que, como dice el título, sigue dando que hablar. Hoy vamos a sumergirnos en el universo de Hande Erçel, una de las actrices turcas más queridas y exitosas del momento, pero no nos vamos a enfocar en cualquier cosa, sino en esa entrevista que incluso meses después de ser publicada, todavía resuena en el mundo del espectáculo y sigue generando debates y reacciones. Para los que no la conocen, Hande Erçel es una actriz turca que ha conquistado corazones en todo el mundo gracias a su talento, su belleza y su carisma. La hemos visto brillar en series como Amor a la moda, Hayat, Amor sin palabras, y por supuesto, la icónica Love is in the air, que la catapultó a la fama internacional junto a su coprotagonista Kerem Bürsin. Y es precisamente después de ese boom, en la cúspide de su carrera, que Hande concedió una entrevista que, digamos, no pasó desapercibida. Hoy vamos a analizar a fondo esa entrevista. Vamos a desglosar lo que dijo, cómo lo dijo, y por qué sigue siendo tan relevante. Veremos las reacciones que generó, los diferentes puntos de vista y, sobre todo, intentaremos entender qué fue lo que hizo que esta conversación con la prensa tuviera tanta repercusión. Así que prepárense para un análisis profundo con datos, opiniones y, por supuesto, un poco de chisme, porque a quien no le gusta un buen chisme. Y no se olviden de suscribirse al canal. Es totalmente gratis y así no se pierden ningún vídeo nuevo. Activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subo contenido como este. Ya saben, suscribirse es la clave. Ahora sí, empecemos. La entrevista en cuestión fue concedida a una importante revista turca y, aunque no voy a revelar el nombre exacto, les aseguro que es una publicación muy respetada en el mundo del entretenimiento. La entrevista, como suele pasar en estos casos, abordó diversos temas: su carrera, su vida personal, sus proyectos futuros y, por supuesto, su relación con Kerem Bürsin. Pero, ¿qué fue lo que hizo que esta entrevista fuera tan especial? Pues, para empezar, la forma en que Hande abordó ciertos temas. A diferencia de otras entrevistas donde las respuestas son más genéricas y protocolarias, en esta ocasión, Hande se mostró más abierta, más vulnerable y, por qué no decirlo, más auténtica. Uno de los puntos que más llamó la atención fue su honestidad al hablar sobre su relación con Kerem. Recordemos que durante la emisión de Love is in the air, el romance entre los protagonistas trascendió la pantalla y se convirtió en una realidad fuera del set. La pareja era una de las más queridas y mediáticas del momento, y su relación generaba gran expectativa. En la entrevista, Hande no se limitó a dar respuestas evasivas o diplomáticas. Habló sobre los desafíos de estar en el ojo público, sobre las presiones, y sobre lo difícil que puede ser mantener una relación en esas circunstancias. Además, Hande también se sinceró sobre sus proyectos profesionales y sus ambiciones. Expresó su deseo de seguir creciendo como actriz, de asumir nuevos retos y de experimentar con diferentes roles. Habló sobre sus miedos, sus inseguridades y sobre la importancia de mantenerse fiel a sí misma en un mundo tan competitivo. Esta sinceridad fue algo que el público valoró mucho, ya que demostró que Hande no es solo una cara bonita, sino una persona con sueños, metas y, sobre todo, con una gran pasión por su trabajo. Otro aspecto que generó mucha controversia fue la manera en que Hande abordó las críticas que recibe, tanto en redes sociales como en los medios de comunicación. En la entrevista reconoció que las críticas a veces le afectan, pero también explicó cómo ha aprendido a lidiar con ellas y a no dejarse influenciar por la opinión ajena. Dijo algo así como: es imposible complacer a todo el mundo, y lo importante es ser fiel a ti misma y hacer lo que te hace feliz. Esta postura, aunque parezca sencilla, fue muy poderosa y resonó en muchas personas que se identifican con la lucha constante por la aceptación y el reconocimiento. Las reacciones a la entrevista fueron diversas y apasionadas. Por un lado, hubo una gran cantidad de fans que elogiaron la honestidad y la valentía de Hande. Muchos la consideraron un ejemplo a seguir y aplaudieron su capacidad para mostrarse vulnerable y auténtica. Las redes sociales se llenaron de mensajes de apoyo y admiración, y la entrevista se convirtió en tema de conversación en foros y comunidades de fans de todo el mundo. Pero por otro lado, también hubo críticas y controversias. Algunos acusaron a Hande de ser demasiado abierta y de revelar detalles íntimos de su vida privada. Otros la criticaron por sus supuestas quejas sobre las dificultades de la fama, considerándolas un poco desproporcionadas. Hubo quienes cuestionaron sus declaraciones sobre su relación con Kerem, interpretando ciertas frases como indirectas o reproches.
Lo interesante es que a pesar de estas críticas, la entrevista logró generar un debate muy saludable sobre temas como la fama, la privacidad, las relaciones sentimentales y la presión mediática. La entrevista obligó a reflexionar sobre el precio de la fama, sobre cómo los famosos enfrentan las críticas y sobre la importancia de mantenerse fiel a uno mismo en un mundo cada vez más superficial. Y aquí es donde reside la clave de por qué esta entrevista sigue siendo relevante. Andy Ercel, a través de sus palabras, no solo ofreció una mirada íntima a su vida, sino que también abrió un espacio para el diálogo sobre temas importantes y universales. Logró conectar con el público de una manera más profunda, más auténtica, y demostró que, detrás de la imagen de la estrella de televisión, hay una persona real, con sentimientos, miedos y aspiraciones. La entrevista también nos da una buena perspectiva de cómo la industria del entretenimiento, en particular en países como Turquía, puede ser un desafío. La presión constante por mantener una imagen perfecta, la invasión a la privacidad, y la expectativa de que los actores sean siempre sonrientes y felices, son solo algunos de los retos que enfrentan. Andy, al hablar abiertamente sobre estas dificultades, nos permite entender mejor la complejidad de su profesión y el impacto que tiene en su vida personal. Además, la entrevista nos ofrece una valiosa lección sobre la importancia de la resiliencia y la autenticidad. En un mundo donde la imagen a menudo lo es todo, Andy nos recuerda que ser fiel a uno mismo es fundamental para la felicidad y el éxito. Nos enseña que es válido ser vulnerable, mostrar tus miedos y tus inseguridades, y que la autenticidad es la clave para conectar con los demás. Y por supuesto, no podemos dejar de mencionar el impacto que la entrevista tuvo en la carrera de Andy. Aunque ya era una estrella consagrada, esta entrevista la consolidó como una figura aún más respetada y admirada. Demostró que es una persona inteligente, sensible y con una gran capacidad para comunicarse con el público. Le permitió conectar con sus fans de una manera más profunda, ganándose su lealtad y su cariño. En resumen, la entrevista de Andy Ercel es mucho más que una simple conversación con la prensa. Es una ventana a su vida, a sus pensamientos y a sus sentimientos. Es una lección sobre la fama, la privacidad, la autenticidad y la resiliencia. Y por eso sigue siendo un tema de conversación tan relevante, incluso meses después de su publicación. Bueno chicos, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado este análisis de la entrevista de Andy Ercel. Hemos recorrido los puntos más importantes, hemos analizado las reacciones, y hemos intentado entender por qué esta entrevista sigue dando tanto que hablar. Recuerden que la opinión es muy importante. ¿Qué les pareció a ustedes la entrevista? ¿Están de acuerdo con lo que se dijo? ¿Qué fue lo que más les llamó la atención? Los invito a dejar sus comentarios en la sección de abajo. Me encanta leer sus opiniones y debatir sobre estos temas. Y no se olviden de darle like al vídeo si les gustó, compártanlo con sus amigos y, por supuesto, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ningún vídeo nuevo. Eso me ayuda muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Muchas gracias por ver este vídeo. Nos vemos en el próximo. Hasta pronto.